Bueno, vamos a pasar esa lista, a ver cómo van mis alumnos. Hace ya 2 semanas que no pasamos la escuela, la clase, ¿eh? Bueno, venga, a ver, venga esos amenes, a ver, hermano, Mari de Boy, Nazaret, Rosario, venga, Sergio, David, Tamara, a ver, ¿quién más? Venga, venga, me faltan más. A ver, Antonia, Pilar Vargas, a ver, ¿quién más? Que me faltan más alumnos. Mi casa depende de ti, Rafaela, Quilino, aleluya, Guadalupe, bendito sea Dios, amén, 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 gloria al Señor, Inmaculada, gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, hermanos, hoy, hoy vamos a tocar un tema que hace muchísimos años, escuchen bien, lo repito, muchísimos años que ya no se predica en los púlpitos. No se predica. Y es una pena que no se predique. Amén. Pero quisiera en esta noche comenzar este tema con algunas preguntas. Las preguntas serían, ¿es la ira una mancha en el carácter de Dios? ¿O por lo contrario es uno de sus atributos perfectos y eternos, como su justicia, como su amor, como su misericordia? ¿Y sobre quién recae esa ira? ¿Jesús la experimentó? Quisiera hablarles de lo que se llama el atributo olvidado. Se le conoce como el atributo olvidado, porque ya no se predica sobre ello. Y es la ira de Dios. Miren, no es mi intención en esta noche, por supuesto, herir la sensibilidad de nadie. Pero hay una verdad que necesita ser dicha y necesita ser predicada en los púlpitos más que cualquier otro tema. Fíjese bien lo que le digo. El Dios que muchos hablan hoy en el siglo XXI no es el Dios de la Biblia. La falsa versión, hermanos, de Dios que existe actualmente en muchas iglesias parece más bien un Dios de peluche, un Dios light, un Dios solo de paz y amor, que lo tolera cualquier pecado y aplaude, mis amados hermanos, a la inclusión y a la permisividad moral. Este Dios, tengo que decirles que no es el Dios todopoderoso de la Biblia. Este Dios que se predica en algunos sectores evangélicos, entre comillas, se trata, hermanos, de un invento del sentimentalismo y la mentalidad, hermanos, liberal y relativa posmoderna que proclamamos todos. No ofendas a nadie, todo está bien. Este Dios, inventado por el hombre, es incapaz de condenar a nadie, de juzgar a nadie por su pecado, incapaz de enojarse y sentir ira a causa del pecado. O sea, ciertamente, hermanos, podemos decir un ídolo creado a la imagen y semejanza de la sociedad posmoderna. Pero este Dios, hermanos, posmoderno no es el Dios bíblico, no es el Dios. Amén. En un mundo, hermanos, donde todo tiene miedo de ofender a alguien, la verdad de la ira de Dios ha sido negada. Ha sido negada. Muchos dicen que no es un atributo tal cosa. Y no solamente ha sido negada la ira de Dios, ha sido ridiculizada también, denigrada también,
no solamente por aquellos que niegan la existencia de Dios, no solamente por aquellos que niegan la existencia de Dios, no, sí, ello es normal que lo hagan, es normal, gloria al Señor, sino también por aquellos hermanos que, proclamándose cristianos, reducen a Dios para que encaje con su gusto y su imaginación. Uno, hermanos, de los temas que encontramos en la Biblia es una contraposición entre la ira de Dios y su compasión. Cada vez, hermanos, que Dios ejerce justicia, aplica compasión. Y esto, hermanos, lo podemos ver cuando Dios mandó aquellas plagas a Egipto terribles, hermanos, que ustedes ya saben el pasaje, porque todos sabemos esto de las plagas. Yo creo que antes de ser cristianos ya sabíamos esto de las plagas de Egipto, ya lo sabíamos. Pues bien, cada vez que Dios ejerce justicia, también aplica compasión. Y esto, hermanos, podemos ver que esas 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto, las envió sobre los egipcios, y aquello fue un acto de juicio para aquellos hombres. Pero para los hebreos, escuchad bien, fue un acto de juicio para los egipcios, pero para los hebreos, esto que fue un acto de juicio, hermanos, para los egipcios, para los hebreos fueron 10 milagros de compasión, 10 milagros de liberación, 10 milagros de misericordia. Y como creyentes, hermanos, tenemos mucho, empezando por mí, tenemos mucho que aprender para nuestra propia vida de la ira y la compasión de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Para hablar, hermanos, de este tema, tenemos que comenzar con la carta a los romanos y se van a sorprender. En Romanos, capítulo 1, en el versículo 18, el texto bíblico, bueno, es un texto muy conocido, pero lo voy a leer. Dice, porque la ira de Dios, ¿se acuerdan de eso? De Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Qué bueno. Conforme, hermanos, examinemos este texto que acabo yo de leer, tan crítico, encontramos la clave que abre el Evangelio. El punto, hermanos, inicial del mensaje del Evangelio es la ira de Dios. ¿Qué les parece? El apóstol Pablo ha anunciado un tema en los versículos 16, versículos 17 de Romanos, que dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Algunos, yo les he escuchado a algunos decir que en el griego esa palabra poder de Dios aparece la palabra dinamos, que es dinamita. Dicen que no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es la dinamita de Dios. Bueno, vale, todo respetable. Pero yo no sé cómo aparece esa palabra en el griego dinamita, si la dinamita la inventó o la descubrió Nobel en el 1800. No puede aparecer en el Evangelio la palabra dinamita porque todavía no se sabía ni existía tan siquiera eso. Gloria al Señor. Y este es precisamente realmente el tema de Pablo. Pablo lo llamó el Evangelio de Dios, y en el versículo 1, porque Dios es la fuente de ese Evangelio. Y el Evangelio de Cristo, hermanos, también le dice. Y en el versículo 16 dice, porque Cristo es la culminación de dicho mensaje. Y es por eso, hermanos, que Pablo dice que no está avergonzado del Evangelio, gloria al Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los judíos primeramente, y también al griego. O sea que la salvación
primeramente vino a los judíos. El Evangelio se predicó meramente a los judíos, a ellos. ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús que dice: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Recuerdan aquel pasaje donde aquella mujer sirofenicia iba detrás de él rogando y el Señor le dice: no está bien quitar el pan de la mesa y echarlo a los perrillos? Bendito sea Dios. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, que la justicia de Dios es precisamente revelada de fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esas palabras también están, miren, a veces, miren, los conceptos de fe, los conceptos de misericordia, los conceptos de gracia, todos esos conceptos no son conceptos del Nuevo Testamento. Todos son conceptos ya del Antiguo Testamento. No se inventó en el Nuevo Testamento. No se conoció en el Nuevo Testamento. Ya venían desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que esta palabra, cuando dice el justo por la fe vivirá, se la dice? ¿A quién se la dice? A ver, pregunto yo, a ver si habéis leído esta palabra tan famosa. Se la dice a un profeta. Y le dice a ese profeta: el justo por la fe vivirá. Es más, le voy a dar más detalles. Dice la Biblia que este profeta comienza con una queja. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo daré voces y no me atenderás? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré clamando a ti de día y de noche y no responderás? Y el profeta tiene una queja porque resulta que él dice en su lectura: Señor, yo entiendo que tu ira, tu juicio, tiene que recaer sobre tu pueblo porque lo hemos hecho mal, no hemos apartado de tus mandamientos, hemos cometido pecado, hemos cometido idolatría. Yo entiendo todo esto, dice el profeta, pero hay algo que no entiendo, dice el profeta. Y lo que no entiendo, dice, es que tú te uses de un pueblo idólatra, un pueblo de lo peor que hay en la tierra, para realmente disciplinar a tu pueblo Israel. Y es curioso, porque el Señor no le contesta al profeta, solamente le dice: el justo por la fe vivirá. Y este profeta era el profeta Habacuc. El profeta Habacuc. Pues miren, esta es la forma, por así decirlo, condensada, o sea, la tesis, el tema precisamente de la carta a los romanos. Y ahora, conforme el Evangelio, en el versículo 18 de Romanos, Pablo comienza a desarrollar con detalle la sustancia realmente del tema que a él realmente le interesa. Y todo comienza en el versículo 18 con esta afirmación: porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que el mensaje del Evangelio comienza con una afirmación de la ira de Dios. No podemos ir a decir: el Señor te ama, el Señor es misericordioso, arrepiéntete que te ama. No, hermanos, no podemos ir así. El Evangelio, esto es un Evangelio light el que se predica. Y mucha gente se entrega y viene al Señor por lástima, mucho por lástima, porque presentamos a un Cristo, hermano, llorando, un Cristo suplicándole: ay, por favor, venid, y la salva: sí, me voy. No. Hermanos,
Esto se opone de manera absoluta a la mayoría de nuestras técnicas evangélicas, pero era la auténtica técnica que usaba el apóstol Pablo. La ira de Dios primero. Amén. Gloria al Señor. La mayoría de nuestro evangelismo contemporáneo, que evangelizamos hoy en día, de manera, por supuesto, deliberada, evita este tema. Hablamos del amor, hablamos de la felicidad, de la vida abundante, hablamos del perdón, hablamos del gozo, hablamos de la paz, y le ofrecemos a la gente todas estas cosas, y está bien, porque es así. Pero rara vez hablamos del juicio, de la ira. Y me pregunto, hermanos míos, si en todas las ocasiones en las que hemos presentado el Evangelio, ¿cuántas veces lo hemos presentado diciendo, ¿sabías que la ira de Dios se revela contra toda impiedad? Amén, gloria al Señor. Y es que tenemos tanta prisa de ganar amigos, tenemos tanta prisa, hermanos, de influenciar a la gente, que a veces hacemos a un lado el punto inicial del mensaje del Evangelio. Y desde la perspectiva, mis amados hermanos, del apóstol Pablo, el temor se convierte precisamente en la primera presión aplicada a los hombres pecadores, al de saber de la ira de Dios. Porque si el hombre no es consciente de que Dios es un Dios santo, que está airado, que aborrece, que odia el pecado y que está airado con el pecador, no tendrá concepto realmente de lo que es la misericordia y la gracia. Sin embargo, queridos hermanos, la ira de Dios no es una ficción intimidadora, no es algo que intimida, no es algo eclesiástico. No. Es una realidad, hermanos, ante la cual solo cabe una sensata reacción. Y de hecho el tema de la ira de Dios recurrente, hermanos, ya era en los profetas. Ya viene desde el principio. El idioma hebreo tiene muchos vocablos para, precisamente, el idioma hebreo tiene muchos vocablos para denotar esa pasión que es la ira. Razón, mis amados hermanos, para que en nuestras Biblias hay una variedad de palabras que la expresan como el furor, el enojo, la furia, la indignación, el ardor de Dios. La ira es una pasión muy humana. Sí, es una pasión muy humana que normalmente suele estar mezclada con el desenfreno, con la sinrazón, ¿verdad? Motivo por el que se convierte pues en una ofuscada locura. Pero la ira también es una cualidad que Dios tiene. Sí. Ahora bien, la diferencia con la humana radica que el resultado de su justo juicio, tras un largo periodo de paciencia, hermanos, soportando el desafío. Esa es la diferencia. La ira de Dios es santa. Y la ira de Dios siempre es justificada, y es por esa razón que la ira de Dios en el Antiguo Testamento es siempre una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. Como dice en el libro de los Salmos. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron, dice, como arca engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó Dios contra su heredad. El fuego, mis amados hermanos, dice que devoró a sus jóvenes y sus vírgenes
no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas, hermanos, no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Dios hirió a sus enemigos por detrás, le dio perpetua afrenta. Hermanos, la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no hacen su voluntad, hacia aquellos que persisten en el pecado, hacia aquellos, mis amados hermanos, que las cosas del Evangelio se la toman de cualquier manera. Josué capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, saben lo que pasó con Acán, ¿verdad? Que Dios, cuando iban a entrar a conquistar la tierra, Jericó, Dios le dije: no se os ocurra tomar nada de la ciudad de Jericó. Fue un mandato de Dios. Y allí Acán, cuando entró, vio aquel manto babilónico que le llamó la atención, y aquel lingote de oro, ¿verdad? Aquel lingote de oro que su resplandor cegó sus ojos. Y los tomó, y los cogió. Y no obedeció, mis amados hermanos, el mandato de Dios. No obedeció lo que Dios le ordenó que no hiciera. ¿Qué pasó? Pues que la ira del Señor, dice la Biblia, se encendió contra los hijos de Israel. En el Salmo 2.5, que es un salmo mesiánico, fíjense bien, esto es un salmo mesiánico, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Dice: luego hablarán ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, la ira, hermanos, se considera parte integral del carácter santo de Dios, que los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento ya anunciaron, y a menudo, hermanos, escribían acerca de un día futuro en el que la ira de Dios sería derramada sobre los impíos, lo que se le conocía entonces, y todavía se le conoce, lo conocemos como el día de la ira. Esto está en Sofonías. Sofonías, hermanos, capítulo 1, donde dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y entenebrecido. Pero tal vez te preguntes: ¿pero acaso no es esto una contradicción en el carácter de un Dios que se dice ser amor? No. Absolutamente no. Hermanos, lo que yo estoy trayendo es un tema para personas que son maduras en el Señor. Porque esto es serio. Creo, hermanos, que estos temas hay que predicarlos, y hay que decirlos, y hay que denunciarlos en la iglesia. Estamos acostumbrados a levantar mucho la mano y amén, qué mensaje, qué maravilla, Pero cuando se habla de denunciar del pecado, cuando se le habla al pueblo realmente que la ira de Dios existe, que es, mis amados hermanos, precisamente que la ira de Dios es contra el pecado, contra el pecador. Gloria al Señor. Es perfectamente justificada, porque el plan de Dios, hermanos, para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Por lo tanto, hermanos míos, Dios no proporcionó un camino para ganar el favor divino. Solamente se gana el favor divino, mis amados hermanos, por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento. El cual, hermanos, aleja la ira de Dios sobre el pecador.
Rechazar ese plan perfecto, hermanos, es rechazar el amor, es rechazar la misericordia, es rechazar la gracia, es rechazar el favor de Dios e incurrir en su justa ira. En el Nuevo Testamento, hermanos, la enseñanza de Jesús apoya en el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia, que bien la conocemos absolutamente todos, del rico y Lázaro, que hablan del juicio de Dios y de las serias consecuencias, hermanos, para el pecador que no se arrepiente. Porque lo dice así la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Amén? El que cree en el Hijo de Dios, hermanos, no sufrirá la ira de Dios por su pecado. Porque el Hijo, hermanos, llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar, como nos enseña la misma palabra de Dios. Porque Cristo, cuando éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno, dice, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios mío de mi vida, en que siendo, escucha, no en que eras, ay Dios mío, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto? Yo voy a decir una frase. ¿Cuántos estáis de acuerdo? A ver si es verdad que estáis de acuerdo o no. En que Dios nos acepta tal como somos. Amén. Antonio. Amén. ¿Quién más? 2 solamente. 3, 4, 5. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te acepta tal como eres. Dios te acepta tal como eres. ¿Están ustedes seguros? ¿Seguro que es así? ¿Seguro que Dios nos acepta tal como somos? ¿Ahora cambia? ¿Por qué? O sea que Dios no te acepta entonces tal como eres. Gloria al Señor. Escuchen bien, porque ustedes no han escuchado el texto. Porque si hubiesen escuchado el texto, hubieran respondido bien. Y se lo voy a repetir otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y no es que Dios te acepta tal como tú eres, sino a pesar de lo que eres. O sea, Dios no te acepta a ti como un pecador, sino a pesar de que sigues pecando. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, hermanos, vemos aquí que la ira de Dios es algo terrible. Algo terrible, hermanos. Por eso dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La ira de Dios es algo terrible. Solo aquellos que hemos sido lavados, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y es por esa razón, hermanos, predicar, mis amados hermanos, del amor de Dios. Amén. Claro que hay que hablar del amor de Dios, pero no se puede hablar del amor de Dios sin hablar también del terrible odio que Dios tiene hacia el pecado y hacia el pecador, y su terrible ira venidera, hermanos. Si esto no lo tenemos en cuenta, es predicar un evangelio incompleto, un evangelio adulterado, un evangelio, mis amados hermanos, deficiente.
La Biblia, hermanos, enfatiza en el atributo de la ira de Dios y enfatiza tanto en ese atributo que incluso nos habla de la ira de Dios y de la ira del Cordero. Y decían los montes y las peñas: caed sobre nosotros, ¿se acuerdan del texto ese del Apocalipsis? Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Te imaginas esta imagen? ¿Tú te imaginas esta imagen? A Jesús, ese que presentamos tan de amor, tan de misericordia, tan... ¿Tú te imaginas ahí, con esa ira, mis amados hermanos, ahí, con justicia? ¿Tú te lo imaginas ahí? El amoroso Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lleno de ira. Hermanos, ante esta realidad de su ira, solo podemos preguntarnos: ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero y cuál es el único refugio que puede soportar esta devastación que traerá sobre el mundo, el derramamiento de su ira? Pues bien, ese refugio es la justicia. Ay, Dios mío, la justicia. Como así nos dice el libro de Proverbios: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia liberará de la muerte. Mientras que la riqueza es una entidad material y por lo tanto, hermanos, expuestos a destrucción. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La justicia es una entidad moral invulnerable a la ruina. Incluso, hermanos, al peor de todos los casos, que es la muerte. El problema, hermanos, final del hombre es que no se trata de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. El hombre, hermanos, en estado caído como está, es incapaz de producir obras justas que agraden a Dios y satisfagan su justa ira. Como nos dice bien Romanos, porque ignorando, dice Pablo en Romanos, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que necesitamos, hermanos, una justicia mayor. Pero ¿dónde podemos hallar esa justicia? Hay una justicia perdurable que no es como la nuestra, ya que la nuestra, mis amados hermanos, es considerada como un trapo de inmundicia. Y esa justicia, hermanos, verdadera, consiste en la... Escuchen bien, esa justicia consiste, aprendan este vocablo muy interesante, en la imputación de la perfecta justicia de Cristo a los que creen en Él. Porque a Él le fueron imputados tus pecados. ¿Qué cosas? Gloria al Señor. Ay, Dios mío, tú me imputas a mí tu justicia. ¿Y yo qué te puedo imputar a ti? Mis pecados. Por eso dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es en Cristo, mis amados hermanos, y solamente a través de la fe en su nombre que somos plenamente justificados y librados de la ira de Dios. Porque aquí la palabra justificación, hermanos, significa pronunciado, o sea, tratado como justo. No es que lo seas, te trata. Por eso digo que no es que Dios te acepta como eres, sino a pesar de lo que eres. Amén. Y para un cristiano, hermanos, la justificación es el acto de Dios que no solo perdona tus pecados, sino que te aplica justicia de Cristo también. La Biblia, hermanos, afirma que la justificación solo viene a través de la fe. La justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras. Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Estamos cubiertos, hermanos, por la justicia de Cristo, como dice la carta a Tito. Nos salvó. Ay, qué palabra más bonita, hermano. Dios mío de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos salvaste, Señor? Ay, Dios mío.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el cristiano, el creyente, al ser declarado justo, es liberado de la culpa del pecado y, como su consecuencia, por supuesto, la ira de Dios. ¿Cómo se llama este efecto? ¿Cómo se llama este efecto? ¿Cómo es, mis amados hermanos, que finalmente somos justificados? ¿Es hasta que lleguemos a la perfección? ¿Depende de mis buenas obras? ¿De mi plena santificación? No. 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 La justificación es una obra completa. Escuchen bien. Completa de Dios. Y es instantánea. A diferencia, hermanos, de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros nos parecemos más a Jesús. O sea que es el conocimiento, hermanos, de esa justificación y de la gracia lo que motiva las buenas obras, lo que motiva el crecimiento espiritual y no al revés. Por lo tanto, la justificación conduce a la santificación. La justificación te lleva a la santificación. Asimismo que la justificación, hermanos, es una obra completa de Dios, absolutamente completa, significa que tenemos la seguridad de la salvación. Ay, Dios mío de mi vida. La seguridad de la salvación. Gracias, Dios mío, por esa seguridad de la salvación. A algunos les puede parecer raro esta palabra que yo digo. Yo digo, eso no es calvinista. No, eso no es calvinismo. No, no estar seguro de tu salvación no es calvinismo. Eso es cristianismo puro y duro. Eso es Biblia. Si usted no está seguro de su salvación, examínese. Porque si usted cree con toda seguridad que Cristo le ha justificado, pues tiene que creer con toda seguridad que usted es salvo. A los ojos de Dios, hermanos, tenemos la justicia necesaria para obtener la vida eterna. Una vez que una persona es justificada, hermanos, no hay más que necesite hacer a fin de obtener la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque la justificación viene por la fe en Cristo sobre la base de su obra a nuestro favor. O sea, nuestras propias obras son descalificadas como medio de salvación. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por tanto, hermanos, yo te digo aquí ahora, aférrate a la justificación por la fe. Aférrate, hermano, hermana, a la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque te impide caer en la mentira de que puedes ganar el cielo. El diablo es un mentiroso. Él es un padre de mentira. Y muchas veces viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y nos acusa: si tú, ¿para qué vas a acusar? Si tú no eres salvo, si tú eres malo. A lo mejor has tenido un mal día que se suelen tener, ¿verdad? Se suele. Y en esos mal días, muchas veces viene el diablo y dice: ¿para qué quieres ir al culto? Pues no veas lo que has hecho, pues no veas, hermano. Gloria al Señor. Amén. ¿Saben una cosa? Les voy a contar algo que se cuenta como testimonio, que dice que Lutero, cuando fue a traducir el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia, perdón, del original al latín, al alemán, al idioma alemán, dice que se le presentó el diablo delante de él y delante de él tenía un pergamino en su mano y le dice: Lutero, tú no puedes traducir algo tan santo como es la palabra de Dios. Y desenrollando el pergamino, un pergamino largo, le dijo: mira, todos estos son tus pecados. Tú no puedes.
Tú no puedes, porque tú eres un miserable pecador. Mira, le enseñó los pecados y él miró el pergamino y dijo, sí, es verdad, es cierto, son mis pecados. Y dice que cogiendo el tintero que tenía en la mesa, lo tiró sobre el pergamino, el tintero, y aquella tinta empapó, hermanos, todos los pecados. Y dice, sí, es verdad, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, no hay ritual. No hay sacramento, no hay ningún acto, hermanos, que podamos hacer para ser dignos de la justicia de Cristo. Es solo por su gracia, en respuesta, por supuesto, a nuestra fe, que Dios nos ha acreditado la santidad de su Hijo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dice, el justo por la fe vivirá. Y esta fe en Cristo, hermanos, la cual nos trae justificación plena y absoluta, la cual, hermanos, también nos salva eternamente de la ira de Dios. La ira de Dios en este mundo es real, es inminente, mis amados hermanos, es segura, pero también lo es la garantía de su perdón, la garantía de su justificación, la garantía de su redención por medio de la fe en Cristo sobre aquel que se arrepienta, hermanos. Bendito sea Dios. Y aunque muchos hermanos se angustian ante el dolor, hermanos, y ante el terrible sufrimiento que producen las enfermedades, los terremotos, las guerras que estamos viendo actualmente, que no paran, los desastres naturales, las plagas mortíferas, todo esto no es comparable a la ira de Dios que ha de venir. Y aunque es verdad, es cierto, hermanos, es verdad, que las cosas que estamos viviendo, hermanos, nos presentan claras expresiones, porque es verdad que nos presentan expresiones de la ira de Dios. Lo que estamos viviendo ahora no es ni remotamente comparable al día de la ira de Dios. Esto es solo un pequeño avance, es un ligero simulacro del final y definitiva, cuando se derrame la ira del Señor. Y que la única manera, hermanos, de escapar de ella es la justicia salvadora de Cristo Jesús. El tiempo se agota. Amén. El tiempo, el tic-tac del sonido, mis amados hermanos, del Kairos de Dios, del reloj de Dios, está a punto. Gloria al Señor. Está a punto de entrar en acción su santa ira. ¿Cómo te tomas el Evangelio? ¿Cómo vives el Evangelio? Porque esto es muy importante. Y cuando yo digo que realmente tú tienes que tener la seguridad de la salvación, es cierto. Pero una cosa es tener la seguridad de la salvación, queridos míos, y otra cosa es distinta, que una vez salvo, siempre salvo. No, yo estoy seguro de mi salvación. Por supuesto que estoy seguro de mi salvación. Pero esta seguridad de mi salvación tengo que guardarla con temor y temblor. Amén. Por eso es necesario, hermanos, estamos viviendo el Evangelio muy light en las iglesias. Entretenimiento, hay mucho entretenimiento, hermanos. Les voy a decir una frase que dijo un hombre hace aproximadamente más de 200 años. Fíjese, qué visión de hombre. Dice, aquel hombre dijo, vendrán días, vendrá el tiempo, dijo, en que ya no se levantarán pastores, escuchen bien esto, que prediquen la sana doctrina, sino que se levantarán entre el pueblo payasos que entretengan a las cabras. Y esto se está viendo.
hay un show. Yo no digo que lo tengamos nosotros ahora, pero hay un show en los cultos, un show. Yo a veces me quedo mirando muchas veces, hermanos, el internet, a veces veo cosas, un show, una cosa, hermanos, algo horrible, terrible, terrible, hermanos, un espectáculo demoníaco. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa, Señor? Guárdanos. Porque esos al principio también eran como nosotros. Empezaron como nosotros. ¿Saben ustedes que los testigos de Jehová empezaron bien? Pues empezaron bien. Y ellos no aparecieron con el nombre de testigo de Jehová. Ellos comenzaron con el nombre de los estudiantes de la Escritura. Ese fue su nombre primero. Y poco a poco, hasta llegar a lo que es. El Evangelio, hermanos, es algo muy, muy, muy serio. No es un entretenimiento. A veces vamos a los cultos, hermanos, y vemos un desorden. Tenemos el bar dentro del culto, sí, tenemos hasta bar, ¿qué les parece? Tenemos nuestro barito dentro del culto para que tomen su café y su agua y su refresco. Y luego sus niños, los gusanitos y todas esas cosas, ¿verdad? Y ahí, venga, niño, siéntate ahí y cómete los gusanitos. Y las hermanitas, mascan sus chicles, algunas se tiran todo el culto con el chicle mascando, pero hay otros que le dan un poquito de cosa y lo cogen y lo pegan debajo del banco. Este es el Evangelio. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que seamos capaces, hermanos, de predicar el Evangelio sin miedo a la gente. Si no te arrepientes, la ira de Dios caerá sobre ti. Miren, pasó algo curioso. Hay un pueblo aquí cerquita que llevamos 35 años predicando. 35 años y no se ha convertido nadie. 35 años. El pueblo, es el pueblo de España que más gitanos hay en toda España. El pueblo que más gitanos hay de toda España entera. El 20% del pueblo son gitanos. El 20%. 35 años. Y está un hermano allí predicando, que ha vuelto otra vez a entrar allí, nuestro hermano, un hermano, que Dios lo bendiga allí otra vez. Y él está otra vez está este hermano que, pues bueno, va a predicarles y me invitó el otro día. Véngase usted y Manolillo, y vale, y fui. Y lo que hablé posiblemente a lo mejor no le agradó a la gente, pero se lo dije. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar así? ¿Hasta cuándo no vais a ser capaces de rendiros a Cristo? ¿Hasta cuándo vais a estar con vuestros pecados? ¿Hasta cuándo vais a estar sin arrepentiros al Señor? Comencé a hablar así, hermanos. De esa manera. Habrían, escuchando, porque estaban en la calle, habrían, no sé cuántos habrían, escuchando, quizás 200 personas o por ahí. Y después de predicar el mensaje de que Dios odia el pecado y que el hombre necesita arrepentirse y necesita perdón, hice un llamado. Y se entregaron más de 30 personas, salieron. Más de 30 personas. No tengas miedo. No tengas temor a predicar el auténtico y verdadero evangelio. No tengamos temor, hermanos. Y que los ministerios no tengamos miedo, hermanos, a denunciar el pecado, a predicar contra el pecado, a predicar del justo juicio de Dios, a predicar de la ira de Dios. Porque Dios es un Dios que siempre está airado contra
el pecado y también con el pecador. No se crean que solamente está airado con el pecado. No tendría sentido que solamente esté airado con el pecado y no con el que comete el pecado. Por lo tanto, amados míos en el Señor, posiblemente esta clase, saben que estamos dando lo que son pues los atributos de Dios, y hemos estado hablando del amor de Dios, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de la bondad, de la gracia, de la misericordia de Dios. Qué bonito es todo eso, ¿verdad? Y es verdad, gloria al Señor. Pero la ira, su ira, también es parte de su perfecto carácter. Y no podemos olvidarlo. Porque si lo olvidamos, no presentamos a Dios realmente como es. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga a todos en esta noche grandemente. Un abrazo de vuestro hermano que os ama en el Señor. Bendiciones para todos, hermanos. Y tenemos justo las 12 y vamos a entrar lo que es en el coloquio